Formas de vida sociocultural en los distintos grupos sociales, burguesía y obreros, de mediados del siglo XIX a principios del siglo XX. Proletariado obreros. El término proletariado designa a la clase social constituida por proletarios. En la antigua Roma la componían los ciudadanos pobres que únicamente con su prole podían servir al Estado. Más tarde, aludió a quienes carecían de bienes y eran contabilizados en las listas vecinales únicamente por su persona y prole, sus hijos o descendencia. El término proletario se identifica, pues, con la clase obrera. Los miembros del proletariado en el siglo XIX poseían características comunes. Estaban concentrados en las ciudades, donde se ubican las industrias, diferenciándose claramente de los trabajadores agrarios por su forma de vida e intereses. Padecían duras condiciones de trabajo, larga jornada laboral, falta de higiene e inseguridad. La concienciación de su precaria situación los condujo a la protesta y la reivindicación organizadas, pero también a la alienación y la desesperanza. Algunos se sumieron en el alcoholismo, el juego o la delincuencia. Al carecer de propiedades, se veían obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pero también tenían diferencias. Unos pertenecían a la industria fabril, en alza frente a la artesana, y su número no dejó de crecer. Su escasa cualificación los hizo fácilmente intercambiables en las diversas tareas de producción. Otros trabajaban en el sector servicio, doméstico, vendedores, ambulantes, etc. Abundaban los niños y las mujeres, peor consideradas y remuneradas que los adultos varones. Persistieron los viejos oficios artesanos, en retroceso con respecto a la industria moderna, zapateros, sastres, herreros, etc. A menudo eran los trabajadores con un mayor grado de especialización y formación. De sus filas surgieron las primeras protestas y reivindicaciones obreras. En la escala inferior del proletariado, junto con niños y mujeres, hay que hacer mención a los inmigrantes alineados por partida doble por su condición de trabajadores y extranjeros. Por ejemplo, los irlandeses que se trasladaron a Inglaterra o a Estados Unidos. Burguesía. El término burguesía fue empleado en la Edad Media para designar al grupo social compuesto esencialmente por comerciantes, artesanos libres y personas no sometidas a la jurisdicción señorial que vivían en las ciudades. En la actualidad es utilizado coloquialmente para designar a la clase social integrada por quienes disfrutan de una acomodada situación económica. En el siglo XIX, la industrialización y las revoluciones liberales le otorgaron el poder económico y político. Los revolucionarios socialistas y anarquistas consideraban a la burguesía la clase que frente al proletariado ostentaba la propiedad de los medios de producción. Sin embargo, la burguesía decimonónica como clase social era muy heterogénea, y en su seno podían distinguirse los siguientes grupos. La alta burguesía, situada en la cúspide de la sociedad capitalista, controlaba las industrias, la banca, el comercio y los altos cargos de la administración del Estado. Se adueñó de muchas tierras procedentes de la iglesia y la nobleza arruinada, transformándose en terrateniente. Familias de significada relevancia durante el siglo XIX fueron los Krupp, magnates de la siderurgia, los Tyson o los Pereire. Este grupo se aristocratizó en ciertos casos, bien uniéndose con la antigua nobleza, mediante la compra de nuevos títulos. La burguesía media, también conocida por clases medias, estaba integrada por profesionales de alta cualificación, abogados, ingenieros, intelectuales, profesores, miembros de profesiones liberales, etc., comerciantes, agricultores, acomodados, entre otros más. La burguesía baja, constituida por pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios de nivel medio-bajo y empleados en diversas formas, imitaba las formas de vida de la burguesía alta y media.
En realidad, se encontraba a un paso de la proletarización. Las condiciones de vida de los obreros en Gran Bretaña. El desarrollo de la urbanización y también de la industrialización en Europa en la primera mitad del siglo XIX tuvo consecuencias sobre las condiciones de vida de los trabajadores. La gran mayoría de estos apenas lograban subsistir, acosados por el hambre y las epidemias. Muchos de estos trabajadores pobres eran artesanos que ejercían su oficio de manera independiente, trabajadores domiciliarios o empleados en pequeños talleres. Pero a medida que avanzó la industrialización, creció el número de obreros empleados en las fábricas mecanizadas. Este proletariado industrial se fue transformando en el sector más numeroso entre los trabajadores urbanos. La vida miserable que llevaba la mayoría de ellos se agravaba ante la amenaza permanente de la desocupación. Los trabajadores empobrecidos, que no lograban satisfacer sus necesidades básicas, comenzaron a buscar formas para mejorar su vida cotidiana, sobre todo en los primeros tiempos. Buscaron soluciones de forma individual, pero al poco tiempo empezaron a organizarse tras una solución colectiva. Una salida de tipo individual consistió en tratar de ascender socialmente, tomando como ideal el modo de vida de la burguesía. Algunos trabajadores pensaron que una vida austera y el esfuerzo personal era la forma de mejorar la posición social en la que se encontraban. Sin embargo, el camino del progreso económico era muy difícil de transitar para quien no contaba con un mínimo de capital para invertir. Fuera de Inglaterra, las posibilidades de progreso económico eran aún menores. Empecemos definiendo la alimentación en la primera mitad del siglo XIX. Más de la mitad de los gastos de la familia obrera se invertían en comida, y de este capítulo la mayor parte se destinaba al pan. Con la industrialización disminuyó el consumo de pan y apareció como artículo sustitutorio otro más barato, la patata. El consumo de carne aumentó lentamente, pero todos los estudios indican que mientras abundaba en las mesas pudientes, no comparecía casi nunca en las mesas humildes. A partir de 1800 aumentó el consumo de cerveza, pero se trata de una forma de compensar el sudor en trabajos pesados, minería, descarga, etc., y se convirtió en hábito que degeneró en alcoholismo. Vivienda. Inicialmente, las humildes viviendas querían mejoras, pero se produjeron dos fenómenos negativos: hacinamiento, varias familias en una sola vivienda, y envejecimiento. En pocos años se deterioraron de forma irreversible. Se formaron barrios insalubres, los slums, donde no solo la vivienda era pobre, sino que carecían de servicios. Salud. Las enfermedades relacionadas con condiciones de pobreza y hacinamiento alcanzaban el 20% de la mortalidad total. Otro fenómeno terrible era la mortalidad infantil. Los niños de familia humilde morían antes de cumplir los 5 años. Tanto la mortalidad infantil como la general eran más altas en las familias trabajadoras. Condiciones de vida en el siglo XX. El siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología, medicina y ciencia en general. También cabe destacar el fin de la esclavitud en los llamados países desarrollados. Conclusiones. Hemos concluido que la burguesía fue una clase social opuesta al proletariado y que se caracterizó como la clase de los capitalistas modernos proletariados de los medios de producción que explota a los trabajadores asalariados. Por tanto, la clase obrera fue todo lo contrario. Desde sus duros orígenes que conocemos, ha sido fundamental para lograr el completo desarrollo de un país tanto a nivel económico, político y social, ya que esto fue logrando que todos crecieran un poco equitativamente y no que solo se enriquecieran unos pocos a cuenta de otros muchos, explotándolos terriblemente. Universidad Nacional Autónoma de México. Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco. Historia Universal 1. Alejandro Tapia, Natalia Garfias, Fernanda Maldonado, Daniela Martínez. Formas de vida sociocultural en los distintos grupos sociales, burguesía y obreros de mediados del siglo XIX a principios del siglo XX. 8 de noviembre del 2016. Bibliografías utilizadas: www.clasesdehistoria.com, Movimientos Sociales, Proletariado.htm, www.clasesdehistoria.com, Movimientos Sociales, Burguesía.htm,
www.historiaybiografías.com www.ecurred.cu siglo XX